Bhagavad Gita, capítulo 11, texto 44. Así ante ti te reverencio con mi cuerpo y cumplidamente te adoro. Dame tu bendición y mírame como el padre al hijo, el amigo al amigo, el amador al amado. Acá hay un texto muy cortito que explica mi maestro espiritual, que dice, y que ya lo hemos explicado en algún momento, los devotos de Krishna se relacionan con él en diversas maneras. Unos pueden tratar a Krishna como hijo, o uno puede tratarlo como esposo, como amigo o como amo. Krishna y Arjuna tienen una relación de amistad, así como el padre tolera, o el esposo o el amo tolera, así tolera Krishna. Por eso que se habla de que Krishna o Dios es misericordioso. Se le llama misericordia sin causa. Y es muy interesante esto porque ya lo hemos hablado acerca de que la persona que tiene una relación en este tipo de yoga, este yoga del amor, puede tener esa relación con Krishna o con Dios, ya sea como un amigo. Hay gente que adora a Krishna en su forma como niño Dios y lo adora como si fuera su hijo. Hay gente que adora a Krishna como un adolescente. Y hay gente que adora a Krishna como un amante. Y sobre todo lo adora a él siendo el amante de Radharani, que es una historia muy linda también. Como Krishna, él mismo se convierte en Radharani, en su amante, para poder comprender el amor que siente un devoto hacia él. Porque él no puede entender por qué los devotos lo quieren. Entonces él se expande en otro ser, en su amante, para poder entender ese gran amor que siente un devoto hacia él. Son relaciones muy lindas que se explica en los textos antiguos de la India, que en realidad todas las relaciones humanas son una especie de reflejo pervertido de la relación original que nosotros tenemos con Dios en el cielo espiritual. Aquí tratamos de copiar esas relaciones, pero la relación original es una relación con Dios. Eso es lo que explican los textos y eso es lo que entienden los seguidores de Krishna o los Vaishnavas en la India acerca de las relaciones con Dios. En mi caso particular, yo tengo una relación con Krishna de maestro a discípulo. Yo lo veo como mi maestro. Lo adoro como un maestro. Y cada uno puede encontrar la relación que quiere tener con él. Todas son válidas. Jai, Hare Krishna, Namaste.